La votación adelantada en persona comenzó en el sur de Florida, una modalidad electoral muy popular que facilita la participación de los estadounidenses en los comicios generales de este próximo mes de noviembre. Desde hace varios días ya está habilitado votar por correo. Sí, ya la elección ya comenzó, está aquí. Hay miles que ya devolvieron su boleta por correo. Para los que todavía tienen su boleta por correo, devuélvanla ya. Esa boleta tiene que estar en nuestra posición el día de la elección, 5 de noviembre, a las 7 de la noche. Algunas familias deciden ir juntas a votar en esta jurisdicción de Florida. Para muchos, votar por primera vez en Estados Unidos es un privilegio. Así nos dijo Froilán Vivas, un inmigrante suramericano. Sí, bueno, sí, muy emocionado después de vivir 10 años acá, pero primera vez como ciudadano que me toca ya votar. Este lunes, además de Florida, Texas y Carolina del Norte iniciaron la votación adelantada en persona. Actualmente 46 de los 50 estados de la Unión Americana celebran elecciones anticipadas. Esta alternativa se extiende por semanas y permite a las personas facultadas para ejercer el sufragio a votar en sitios distintos al único que se autoriza durante el día de la elección. En Estados Unidos es una democracia increíble. Por eso nosotros venimos acá ya leyendo con anticipación las enmiendas o todos los cambios a la constitución local y por los candidatos buenos que hay que votar. Da tiempo de revisarse, es fácil, no hay congestionamiento. En el sur del estado hay más de 30 instalaciones que servirán a partir de ahora para la votación anticipada hasta el próximo 3 de noviembre. Es el reporte, soy José Pernalete de La Voz de América, en Miami para Telearuba. Corea del Norte ha enviado 1.500 soldados más a Rusia, elevando el total a 3.000 hasta la fecha, según informó este miércoles el Servicio de Inteligencia Nacional de Corea del Sur. Según la agencia, el planeado despliegue de unos 10.000 soldados de Corea del Norte para apoyar a Moscú en su guerra contra Ucrania deberá estar concluido para diciembre. Durante una reunión a puerta cerrada del Comité de Inteligencia del Parlamento, el Servicio de Inteligencia detalló, con base en imágenes satelitales, que los primeros 1.500 soldados fueron enviados a Rusia a principios de octubre y otros 1.500 llegaron recientemente. Los soldados aún no han sido desplegados en el campo de batalla, sino que están siendo entrenados en el uso de equipo militar y drones. El fortalecimiento de la alianza Pyongyang-Moscú en medio de la guerra en Ucrania ha generado preocupación en la comunidad internacional. Seúl ha calificado esta cooperación como una amenaza significativa para la seguridad en clara violación de resoluciones de la ONU y ha anunciado que tomará medidas graduales contra ambas naciones. Aunque han aparecido algunos videos filtrados en redes sociales de los supuestos entrenamientos que los soldados norcoreanos están recibiendo en Rusia, los expertos no han podido determinar su legitimidad hasta el momento. Por su parte, el secretario de Defensa de los Estados Unidos, Lloyd Austin, confirmó que hay evidencia de las tropas norcoreanas en Rusia, pero que todavía se desconocen las funciones específicas a realizar. El director ejecutivo de la conocida marca de ropa Abercrombie & Fitch, Mike Jeffries, se enfrenta a una acusación de 16 cargos relacionados con el tráfico sexual y la prostitución. Su socio Matthew Smith y James Jacobson también han sido imputados. Los fiscales dijeron que Jeffries y Smith habrían pagado para que hombres que tenían aspiraciones de modelos se reunieran con ellos para tener sexo en sus casas de Nueva York y en hoteles de países como Francia, Inglaterra y Marruecos. También argumentaron que el plan involucraba juguetes sexuales y relajantes musculares conocidos popularmente como poppers. Según la acusación, los modelos debían firmar acuerdos de confidencialidad y se enfrentaban a multas económicas si contaban a alguien lo que había pasado. Mike Jeffries y James Jacobson fueron liberados después de pagar la fianza y se espera que el viernes continúe el procedimiento judicial. Los fiscales quieren que sean sometidos a arresto domiciliario. Por su parte, Matthew Smith se encuentra encarcelado a espera de juicio, ya que al tener nacionalidad británica, la Fiscalía ve un riesgo de fuga. Si finalmente son declarados culpables, se enfrentarían a posibles sentencias de cadena perpetua y a penas de prisión de 15 años por los cargos de tráfico sexual. En cuanto a los cargos de prostitución, podrían llegar a estar hasta 20 años en la cárcel. El abogado de Jeffries no ha hecho comentarios al respecto. Por su parte, la marca Abercrombie & Fitch dijo estar conmocionada y consternada por las acusaciones y además se desmarcó de los hechos.
Jeffries fue el director de la compañía entre 1992 y 2014, cuando renunció después de las críticas de los inversores, quienes alegaron que no logró mantenerse al día con los gustos cambiantes de los compradores. Desde Washington informó Julia Riera de La Voz de América para Telearuba. Estamos en la zona verde de la COP16. El tema central de hoy es recursos genéticos y género. Habrá eventos enfocados en la mujer y su participación en la biodiversidad. Habrá una comparsa por la vida, la biodiversidad y la paz. Y se espera el informe de la prestigiosa revista The Lancet sobre las perspectivas de salud y clima. La National Geographic Society tendrá un foro sobre el uso del mercurio en la minería de oro artesanal y de pequeña escala en el Amazonas y sus implicaciones para la salud. Estos son los temas que están sobre la mesa hoy en la COP16. Desde Cali, Colombia, Andrés Granadillo para Telearuba.